Miren amigos, desde que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, llegó al poder, configuró una especie de estrategia para conseguir recursos de una manera en que se violentaran las leyes lo menos posible sobre la premisa de la búsqueda de fondos electorales. Una práctica que en la vida democrática dominicana se remonta a los regímenes del doctor Joaquín Balaguer Ricardo, cuyo esquema se fundamentaba en que los contratistas de obras, bienes y servicios aportaban los fondos necesarios para apoyar su reelección. Cuando el PLD llega por primera vez al poder, no conocía cómo funcionaba el sistema, pero vieron y comprendieron todo el poder y riqueza que se movía a través de ellos. Personas que no tenían ni en qué caerse muertos, tenían la responsabilidad de decidir operaciones millonarias. Podemos recordar de aquellos tiempos, por ejemplo, a Félix Bautista en los gobiernos de Leonel Fernández o a Freddy Pérez y Víctor Díaz Rúa. Entonces, el PLD asume como un deber de Estado pagar las deudas que había dejado el presidente Joaquín Balaguer, pero también cobrar una comisión por ello, creando de esta manera, en palabras del comunicador y médico Julito Jacín, una cleptocracia que según la Real Academia Española es el sistema de gobierno en que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Ese sistema fue creciendo en la medida en que las campañas electorales se fueron encareciendo y entonces empezaron a variar los porcentajes para el cobro de cuentas viejas o de los tiempos de Balaguer, que era 50%, para las obras de los tiempos de Leonel Fernández e Hipólito Mejía, el 30%, y para las obras de los gobiernos de Danilo Medina, el 10%, según algunos contratistas, porque todo dependía de la cantidad de funcionarios asociados para cometer esos actos irregulares, siendo eso un delito tipificado llamado colusión, que consiste precisamente en ponerse de acuerdo subrepticiamente con los interesados en lo que la ley no permite. La cuestión es que se necesitaba que esas deudas estuvieran registradas como deuda pública, para lo cual a veces se necesitaba una sentencia y para eso se falseaban documentos. Por eso es que ustedes ven que en algunos expedientes aparecen personas acusadas de falsificación porque falsificaban los documentos de la deuda. El asunto era cobrar algo que había que pagar. Era un proceso que envolvía a muchas gentes. Por eso había que cobrar una comisión muy alta y el deudor desesperado tenía que aceptarlo por los compromisos asumidos para realizar dicha obra, siendo esto un delito tipificado claramente como asociación de malhechores. Cuando Luis Abinader gana las elecciones en el año 2020, al parecer él ya sabía lo que había y que lo que tendría que hacerse tomaría su tiempo y que si bien no se sabía hasta dónde iba a llegar o si podía afectar a sus aliados o a su propio partido político, era necesario hacerlo para ponerle un control a esto. Y por eso colocó allí en el Ministerio Público a Miriam Germán y a Jenny Berenice en sus primeras decisiones. Tal vez no como un ministerio público independiente, pero sí como un ministerio público con buenas intenciones, como efectivamente lo han venido demostrando hasta ahora. Así como lo ha hecho el Ministerio Público, deberían hacerlo todos los funcionarios, pero muchos funcionarios al llegar al cargo empiezan a hacer lo mismo que siempre se ha hecho, porque encuentran allí personas o estructuras con apoyos políticos muy fuertes. Y no son solo los funcionarios, incluso también el presidente mismo y los mismos responsables del Ministerio Público, lo que demuestra
que estos son temas eminentemente políticos, porque en un caso como el caso Calamar, por ejemplo, queda claro que el expresidente Danilo Medina reunió a su gabinete para decirle que había que buscar dinero para las elecciones internas de su partido en el año 2019 y para las elecciones presidenciales del año 2020, lo que se traduce en que fue el expresidente Danilo Medina que dio la orden y por lo que todos estaban pidiendo actualmente a viva voz su cabeza, la cabeza del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, desde que el expresidente Danilo Medina llegó de Miami y anunció su diagnosticado padecimiento, con contadas excepciones de manera hipócrita y simuladora, toda la clase política dominicana le ha deseado salud y larga vida. Comprenden cómo es la cosa, pedían que lo metieran preso y hasta que se muriera, y ahora le están deseando salud y larga vida desde los partidos políticos y todos los ámbitos nacionales. Ahora es que falta mambo, porque ahora es que esto empieza. Esto acaba de empezar. Y Abel Martínez tiene que revisarse porque ahora Gonzalo Castillo pasó a competir directamente con él porque los PLDistas empiezan a verlo como un potencial candidato presidente, pero aunque Danilo Medina está fuera de escena en términos electorales, y a pesar de sus inconvenientes de salud, es quien todavía sigue tomando las decisiones en el PLD. Ya volvemos. En la Florida, Estados Unidos, la especialista en bienes raíces Tamara Pichardo le ayuda con su compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sol, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su teléfono, que inmediatamente le doy y puede usted ver en pantalla, 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Les recuerdo visitar Efecto Global y suscribirse, que es el otro canal para temas internacionales. Aquí arriba les dejo el enlace y en la descripción de este video también para que se suscriban. Muchísimas gracias. Miren amigos, en estos momentos Francia se encuentra inmersa en una ola de protestas y día tras día se van convirtiendo sus ciudades, principalmente París, en auténticos campos de batallas, mientras el gobierno que preside Emmanuel Macron, con pocos apoyos, se ha enfrentado ya a dos mociones de censura que, aunque han fracasado, lo han dejado en una muy mala posición. Pero ¿qué está pasando en Francia? ¿Por qué todas estas protestas? Para entender esto, hay que mirar en conjunto a toda Europa. Ahora mismo, el mayor reto para el continente europeo es hacer frente al envejecimiento de su población, porque los ciudadanos europeos tienen cada vez menos hijos y aumenta cada vez más su esperanza de vida. Y esto implica que cada vez haya más personas en edad de jubilación que requieran una pensión del Estado. Pero este envejecimiento supone también para los gobiernos europeos un mayor gasto en salud y cuidados a los mayores. Ante esta situación, estos gobiernos tienen que tomar acciones como estimular la natalidad, reducir las pensiones, aumentar la productividad de los trabajadores, subir los impuestos a los mismos trabajadores o retrasar la edad de jubilación. Precisamente esto último es lo que ha hecho el gobierno de Emmanuel Macron, ya que Francia es uno de los países europeos en los que la población se jubila con más antelación, por lo que su gobierno propuso una reforma en la ley de pensiones. Veamos algunos de estos cambios propuestos. Primero, aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años en el año 2030.
lo que se llevará a cabo a base de incrementos de 3 meses por año, comenzando el 1 de septiembre de este año 2023. Aún así, jubilándose a los 64 años, Francia seguirá siendo uno de los países de Europa donde los trabajadores se jubilan primero, aunque eso sí, 64 años está bien lejos de los 60 años a que los franceses se jubilaban antes del año 2010. El segundo es otro punto polémico, y es que el periodo de cotización para recibir una pensión completa pasará de 42 a 43 años, y todo aquel que no haya trabajado 43 años tendrá que trabajar hasta los 67 para poder recibir la pensión completa. Lo tercero es que la reforma contempla una bonificación para las mujeres que hayan cotizado 43 años antes de cumplir los 64 y tengan al menos un hijo. De esta manera, las mujeres cobrarán un 1.25% más por trimestre hasta llegar como máximo a un 5% para compensar los periodos dedicados a la maternidad y a la crianza. Lo cuarto es que será obligatorio para las empresas de más de 300 empleados fomentar el empleo de personas mayores de 60 años y publicar un informe sobre estas. Y lo quinto es que las pensiones más bajas se revalorizarán para quienes lleven 43 años cotizando con el sueldo mínimo, por lo que la pensión mínima subirá hasta cerca de 1.200 euros netos en 13 mensualidades. Es por todo esto que Francia se está movilizando en protesta, aunque también tiene mucho que ver con la forma en que el gobierno de Emmanuel Macron ha llevado a cabo esta su reforma, porque en vez de buscar el consenso, el presidente Macron aplicó el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite aprobar una ley sin el voto de la Asamblea. La cuestión es que este es un artículo pensado para ser utilizado solo en situaciones muy extremas. Por eso es que la respuesta a esta ley aprobada entre abucheos en la Asamblea Francesa y reclamos de renuncia ha sido una ola de protestas que ha incendiado aquel país. Las calles de París y otras ciudades francesas como Marsella, Lille, Estrasburgo o Burdeos llevan días encendidas, mientras que la oposición ha prometido una dura resistencia en el Parlamento y en las calles. Si te ha gustado el episodio, puedes darle like y suscribirse. Si quieres y puedes, apóyanos en Patreon. Aquí arriba te dejo el enlace y en la descripción de este video también. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.